Buenos días, doctor. Buenos días, compañeras. Muy bien, vamos a hablar este día sobre las etapas de la glucólisis y nuestro grupo está integrado por nuestra compañera Peichi Xu, nuestra compañera Mabel Jaramillo y quienes habla Suani Bastidas. Muy bien. Para empezar, vamos a hablar un poco de la glucólisis. La glucólisis es un proceso químico por el cual permite la respiración y la metabolización de las células mediante la descomposición de la glucosa. Y la podemos dividir en dos fases, la fase de gasto energético y la fase de beneficio energético de la glucólisis. En esta fase de gasto energético se quiere obtener dos moléculas de gliceraldehído mediante moléculas de glucosa, también utilizando las moléculas del ATP. En esta primera etapa vamos a hablar sobre la fosforilación de la glucosa mediante la hexoquinasa. Recordemos que la glucólisis se divide en 10 etapas. Esta es la primera. Fosforilación de la glucosa mediante la hexoquinasa. En esta etapa se produce la fosforilación de la glucosa mediante esta enzima que transfiere un grupo fosfato a la glucosa, convirtiéndola de esta manera en glucosa 6-fosfato, o también abreviada G6P. De este modo tenemos una molécula de glucosa mucho más activa. Recordemos que la enzima hexoquinasa tiene como función la activación de la glucosa para así poderla utilizar en procesos posteriores. La segunda etapa es la isomeración de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa, la molécula de la glucosa 6-fosfato tiene una molécula de ATP y eso la convierte en fructuosa 6-fosfato. Aquí en realidad no se genera ni se consume moléculas de ATP o de NHD, pero esa enzima llamada glucosa 6-fosfato isomerasa es lo que isomera a la glucosa y es lo que permite su transformación a fructuosa 6-fosfato. En la etapa número 3 es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato mediante una nueva enzima denominada fosfofructoquinasa 1. En esta etapa sí se vuelve a consumir ATP porque pierde un grupo fosfato que va a ser colocado en el carbono 1 de la glucosa 6-fosfato. Y de esta manera obtenemos ya no una fructuosa normal, sino una fructuosa compuesta, una fructuosa 1.6 bisfosfato más ADP. Recordemos que en este punto es un punto de control, de estabilización también de la glucosa, ya que en esta vía solamente vamos a poder obtener lo que es la fructuosa 6-fosfato. Y ahora vamos a darle paso a mi compañera Peichi Xu, que nos tiene las siguientes etapas. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la etapa 4 y 5 y también lo que sería la primera fase de beneficio energético de la glucólisis, que sería la etapa 6. Primero vamos a hablar sobre la etapa 4, que sería la producción de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. Aquí analizaremos paso a paso lo que sucede en esta fase de la glucolítica. Tenemos el primer paso, que sería la unión del sustrato. Luego de eso pasamos al segundo, que sería la reacción del grupo carbonilo de la fructosa 1,6-bisfosfoglicerato con el grupo amino de la LIS 226 del sitio activo para formar un catión aminio, que esto es una base de Schiff protonada. De aquí pasamos
al paso 3, que sería la ruptura del enlace C3 y C4, que da como resultado la formación de una enamina y la liberación del gliceraldehído 3-fosfato. El ion iminio en un grupo con mejor capacidad de sustraer electrones que el átomo de oxígeno del precursor del grupo carbonilo. Por lo tanto, la catálisis se produce porque el intermediario enamina es más estable que el intermediario enolato correspondiente al de la reacción de la ruptura aldólica, catalizada por una base. Luego de eso tenemos el paso 4, que sería la protonación de la enamina para generar un catión iminio. Y luego, finalmente, tenemos el paso 5, que sería la hidrólisis de este catión iminio para liberar hidroxiacetona fosfato con la regeneración de la enzima libre. Una vez completado toda esta etapa 4, pasamos a la etapa 5, que sería la isomerización de dihidroxiacetona fosfato en GP3 mediante triosa fosfato isomerasa. Aquí solamente una de las dos triosas fosfatos formadas por la aldolasa, el gliceraldehído 3-fosfato, puede ser degradado directamente en los siguientes pasos de la glucólisis. El otro producto, la dihidroxiacetona fosfato, se convierte rápida y irreversiblemente en gliceraldehído 3-fosfatos por la quinta enzima de la secuencia glucolítica, que es la triosa fosfato isomerasa. Esta reacción completa la fase preparatoria de la glucólisis. La molécula de hexosa se ha fosforilado en C1 y C6 y a continuación se ha partido para formar dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En esta etapa podemos encontrar dos pasos. El primero, que sería la primera etapa del mecanismo, donde un ácido dona un protón al carbonilo en el carbono 2 de la dihidroxiacetona fosfato. Al mismo tiempo, un grupo básico abstrae un protón en el carbono 1. Esta acción concertada conduce a la formación de un intermedio enodial. Y luego tenemos el paso 2, donde posteriormente el grupo de ácido desprotonado acepta un protón desde el grupo hidroxilo en el carbono 1 y el grupo básico protonado dona su protón al carbono 2. Esto genera el producto gliceraldehído 3-fosfato. Un glutamato y un residuo de histidina son los ácidos y las bases generales para esta reacción de isomerización. Y una lisina sirve para estabilizar la carga negativa del estado de transición intermedio. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fase de beneficio energético de la glucólisis. Hasta el momento, en los pasos anteriores, solo se ha consumido la energía de ATP. Sin embargo, en la segunda etapa, el gliceraldehído es convertido en una molécula de mucha energía, donde finalmente se obtendrá el beneficio final de 4 moléculas de ATP. Y a esto llegamos a la primera etapa de la fase de beneficio energético, que sería secuencialmente la etapa 6, que es la oxidación del GP3 mediante gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En el primer paso de la fase de beneficio, que sería esta etapa, catalizada por el
aldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta es de las dos reacciones conservadoras de energía de la glucólisis, que consume en último término a la formación de ATP, una reacción reversible de oxidorreducción que genera un NADH. Esta reacción 6, o la etapa 4 de la glucólisis, involucra la oxidación y la fosforilación del grupo fosfato, catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción, la oxidación del aldehído, que es hexergónica, conduce a la síntesis del acifosfato 1,3-bisfosglicerato. Para una mejor comprensión en los intermediarios, analizaremos paso a paso lo que sucede en esta fase de la vía glucolítica. Aquí en esta etapa podemos encontrar 5 pasos, en donde el primero está que el gliceraldehído 3-fosfato se une a una enzima. En el paso 2, el grupo sulfidrilo esencial, que actúa como un nucleófilo, ataca al aldehído para formar un tiohemiacetal. En el paso 3, el tiohemiacetal experimenta una oxidación en un ácido tioéster por medio de la transferencia directa de un hidruro del NAD. Este intermediario que se aisló tiene un potencial alto de transferencia de grupo. La energía de oxidación del aldehído que no se disipó, pero se convirtió mediante la síntesis de tioéster y la reducción del NADH a NADH. Tenemos el paso 4, donde otra molécula de NAD reemplaza al NADH. Y por último, tenemos al paso 5, donde el intermediario tioéster experimenta un ataque nucleofílico por el fósforo para regenerar la enzima libre y formar 1,3-bisfosfoglicerato. Ahora le daremos la palabra a nuestra compañera Mabel Jaramillo. Buenos días, yo voy a hablar sobre siguiendo las fases de la favorización de la energética. Tenemos el paso 7, que es la obtención del 3-fosfoglicerato y el ATP mediante fosfoglicerato quinasa. Aquí, el 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfatos al ADP, el adenosintrifosfato, y lo transforma en una molécula de ATP, adenosintrifosfato. Y en el proceso, este se va convirtiendo en 3-fosfoglicerato. Luego tenemos el paso 8, que es la isomerización de 3-fosfoglicerato mediante la fosfoglicerato mutasa. Aquí, de la reacción anterior, del paso 7, se obtuvo 3-fosfoglicerato. Ahora, esta es necesaria para generar 2-fosfoglicerato por medio de la acción de una enzima llamada fosfoglicerato mutasa. Esta reubica la posición de los fosfatos del tercer carbono hacia el segundo carbono y se obtiene así la molécula esperada, que es del grupo fosforilo 3-fosfoglicerato y finaliza con el carbono 2. Luego tenemos el paso 9, que es la obtención del fosfoenolpiruvato mediante la enolasa. Una enzima llamada enolasa se encarga de eliminar la molécula de agua del 2-fosfoglicerato. De esta manera se obtiene el precursor del ácido pirúvico. Este precursor es el fenol-fosfoenolpiruvato, por sus siglas, y sus siglas son PEP. Esta es una molécula inestable, lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. Y el último paso, el paso 10, es la desfosforilación
del piruvato y ATP mediante piruvato quinasa. El PEP, que es el fosfoenolpiruvato, de inmediato va a donar su grupo fosfato al ADP, al adenosindifosfato. Y este forma la segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, el fosfoenolpiruvato se va a convertir en piruvato y se obtiene como producto final la glucólisis. Al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de ATP y dos moléculas de NADH y 2 moléculas de piruvato. Gracias.